Hola chicos, ¿cómo están? Después de unos días de descanso, hoy nuevamente vamos a reiniciar nuestras clases, nuestras actividades educativas correspondientes al segundo semestre. Hoy día vamos a desarrollar el curso de química. El tema es Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades? Es una actualización del antiguo sistema métrico y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. ¿Y cuáles son estas unidades? Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. A ver, vamos a definir cada uno. La unidad de longitud, su unidad es el metro, nosotros ya conocemos. Y el metro se representa con una letra M. El metro es la longitud que sirve para medir distancias. Nosotros ya sabemos que con el metro nosotros podemos medir distancias. Bien, la segunda unidad es la unidad de masa. Su unidad es el kilogramo. ¿Y cómo lo representamos el kilogramo? Con una letra K y G. El kilogramo es la unidad que sirve para cuantificar el peso de una masa. También nosotros sabemos que con el kilogramo nosotros podemos medir, o sea, la cantidad de peso que hay en una determinada masa. Bien. Luego, la tercera unidad es la unidad de tiempo. Su unidad es el segundo y el segundo lo representamos con una S. El segundo es la unidad que sirve para medir el tiempo transcurrido de una determinada acción. O sea, con el segundo nosotros vamos a medir el tiempo que podemos realizar en una determinada acción. Se mide en segundos. Luego la cuarta unidad internacional es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Su unidad es el amperio. Y el amperio lo podemos representar con una letra A. Es la unidad que sirve para medir la corriente eléctrica. Con el amperio nosotros podemos medir la corriente eléctrica. Luego tenemos la unidad de temperatura. La unidad de temperatura se mide en grados Kelvin. El Kelvin se representa con una letra K. Sirve para medir la temperatura de los cuerpos. Entonces, mediante esta unidad nosotros vamos a poder saber cuál es la temperatura de un determinado cuerpo. Luego tenemos la unidad de cantidad de sustancia. Su unidad es el mol. El mol se representa como lo pronunciamos, mol. Es la cantidad de partículas disueltas en una solución. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua y le voy a añadir a ese vaso de agua azúcar. Entonces el azúcar se va a disolver con el agua. Entonces, para yo saber qué cantidad de azúcar o qué cantidad de moléculas de azúcar hay en ese vaso, tengo que utilizar el mol. Entonces, mediante esa unidad yo sabré, yo tendré exactamente la cantidad de partículas de azúcar que hay en ese vaso de agua. Bien, por último tenemos 7, la unidad luminosa. La unidad luminosa, su unidad es la candela. Y la candela se representa con una S y una D. SD. ¿Qué es la candela? Es la intensidad luminosa de la potencia emitida por una fuente de luz, ¿no? Por ejemplo, yo cuando prendo un foco,
para yo saber qué intensidad de luz me está dando ese foco, entonces voy a utilizar la candela para así poder medir. Voy a utilizar esa unidad. Bien, hijitos, entonces estamos estudiando las 7 unidades internacionales del sistema métrico. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son. Ya les dije, longitud, acá tenemos longitud, su unidad es el metro, se representa con una M. Masa, su unidad es el kilogramo, que lo representamos con una K. El tiempo, su unidad principal es el segundo, lo representamos con una S. La temperatura termodinámica o intensidad de la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, que se representa en grados Kelvin, que se representa con una K. La intensidad de corriente eléctrica, que su unidad es el amperio o ampere, que se representa con una A. La intensidad luminosa, que su unidad es la candela y se representa con una S y una D. Y la cantidad de sustancia, su unidad es el mol, que lo representamos también con una mol, como lo estaba escuchando. Bien, hijitos, entonces el día de mañana vamos a seguir hablando sobre este tema, la importancia de cada una de estas unidades internacionales que nosotros debemos de utilizar. Nos vemos el día de mañana para seguir dialogando sobre este tema. Chao, cuídense.